En Las Vegas con uno de los grupos más exitosos que tiene lo que es la comunidad cubana y claro, como que no, también está como que picando para lo que es Puerto Rico porque he visto muchas cosas y sé que ese es el objetivo. Tengo muchas preguntas, verdaderamente tengo muchas preguntas para usted porque sobre todo hay muchas muchachitas que les gustaría saber ciertas curiosidades de Charlie O'Jairo, pero dada la gravedad del asunto, me gustaría preguntarle porque ustedes mueven mucho público, ustedes verdaderamente ahora mismo son el grupo más pegado, están a vista de un país entero. Me gustaría saber la reacción de O'Jairo, que es el que te tengo presente, sobre las nuevas publicaciones, sobre las nuevas manifestaciones que hay hoy por hoy. Hace preguntas. Bueno, a la gente también le gustaría saberlo. No hace preguntas. Esto es música. Hace preguntas. Sí, pero de una manera u otra. Por eso que yo te pregunto a ustedes en la entrevista, porque no pueden venir aquí a hacer esas preguntas, mano. Pero ¿por qué se afina de una manera u otra? ¿Eso está firmando? Sí, claro, por supuesto. Pero si de una manera u otra a la gente le gustaría saber Manito, y lo que pueden explicarle ellos sin ningún tipo de problema. Pueden ganársela ahora si son inteligentes. Sin ningún tipo de problema. Es que no sé. Vaya. Pueden ganarse que no sé. ¿Usted puede responder? Vaya, ya que hice fiación. ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Qué es lo que quieres No, saber? nada, ¿cuál fue tu reacción? ¿Cuál es el mensaje para el pueblo? Hermano, yo me acabo de bajar ahora mismo del avión. Voy a revisar las redes sociales y te voy a responder. Ok, eso sería todo. Gracias. Sí. Mi hermano. Como tú vas a hacer una entrevista, yo te estoy dando la oportunidad de entrar a mi camarín. ¿Entiendes? Porque yo no te conozco, pero estoy dando. Da un break ahí, para hablar con los más. Yo estoy dando la oportunidad de entrar a mi camarín. Porque normal, yo te he visto tus cosas, tú tienes que, como cualquier pregunta tú le vas a hacer a mis artistas, que si me haces, vamos a hablar de esto, no hay problema, ¿me entiendes? Pasar por mí, porque yo te puedo decir hacer, yo soy la semana que viene para Cuba, porque cosa que ellos días le puede afectar a su carrera en Cuba, a su familia en Cuba, porque tú sabes cómo funciona el país. Entonces estás haciendo una pregunta que no contaste conmigo, ¿sabes? Me dijiste falando, ¿entiendes? Te estoy dando la cobertura de llegar a mis artistas y no estás haciendo conmigo, ¿sabes? Respetuoso, porque tú tienes que hablar conmigo, ¿sabes? Que tú quieres que hablemos de esto y esto y esto, y te digo, coño, mi hermano, manéjalo así, manéjalo asado, ¿no me entiendes? Porque la primera pregunta que hiciste ya fue esa. Bueno, Y aquí ellos vienen a cantar, no a dar un discurso político. Lo que nosotros tengamos que apoyar al pueblo, lo apoyamos en las redes sociales nosotros. No. Tres personas me mandaron el video de Charlie y O'Jairo y me pidieron que reaccionara a ese video. Yo no pienso dar un discurso con lo que ha pasado. Yo simple y llanamente les voy a mostrar a estos muchachos que tienen talento y que son buenos artistas. Yo voy a dejar en esta ocasión que otros hablen por mí. Muchachos, presten atención y escuchen esto de los grandes de verdad. Hace más de 10 días Puerto Rico se encuentra en estado de ebullición. Miles de personas salieron a las calles de la isla, desde anónimos de todas las clases sociales hasta famosos que se pusieron al frente de las protestas. La situación se desató cuando se filtraron audios del gobernador Ricardo Rosselló, con burlas y opiniones despectivas de políticos, artistas, cantantes y hasta la población en general. Los comentarios homófobos y machistas hicieron disculparse al gobernador, pero aseguró que no había cometido un delito y se niega a dejar el cargo. A la vez, se conocieron negligencias y actos de corrupción en torno al gobierno, unido a la desidia para atender la emergencia causada por el huracán María, que en 2017 causó la muerte de más de 4.500 personas. El resultado fue que la protesta tomó temperatura y las movilizaciones se llenaron de famosos. Ricky Martin fue una de las figuras ridiculizadas por el gobernador, que se sumó a los cuestionamientos. Frustrado, enojado, siento una presión en el pecho horrible y cómo me puedo liberar de esta angustia simplemente viajando a Puerto Rico y diciendo presente en la marcha a Ricardo Rosselló que no lo queremos en el poder, que estamos cansados. Ya Puerto Rico ha sufrido muchísimo y no podemos más con el cinismo de estos líderes. Más tarde, el cantante no dudó en subirse a un camión y encabezar la protesta. Otro reconocido artista del país que se puso al frente del reclamo fue Residente, ex Calle 13. Aquí no hay partidos políticos, mi gente, esto es todo el mundo, todo el mundo. Si esto lo estuviese haciendo un independentista, lo bajamos también.
de cualquier partido político hay que bajarlo. Esto no se puede permitir, esto es una falta de respeto, además de que están robándonos en nuestra cara, la corrupción del gobierno es asquerosa. Bad Bunny suspendió una gira para estar presente. Daddy Yankee, el actor Benicio del Toro, el cantante 7, Nicky Jam, estuvieron en las manifestaciones. Luis Fonsi también pidió por la renuncia de Rosselló, una tormenta política de final impredecible. La gente salió a las calles para cambiar la historia y las figuras del país no quisieron estar ausentes. Esa es la responsabilidad, el precio de ser famoso. Ser famoso no es solamente para tener mucho dinero, mucha abundancia, andar en autos de lujo y que las personas te pidan fotos en la calle y autógrafos. Ser famoso tiene un peso social. No solo marca a todo un pueblo que se movilizó, si uno puede ver las imágenes, fue todo Puerto Sí, es Rico. impactante, realmente. Es impactante. Y qué interesante es que los artistas de la talla como Ricky Martin, como Benicio del Toro, como Bad Bunny, como Residente, como 7, que ahora vamos a hablar con él, que es un amigo, dejaron cualquier tipo de obligación para ir por su patria. Porque cuando pasa algo en tu lugar, cuando pasa algo en tu casa, tu sensación es que vos tenés que estar ahí, porque es tu lugar en el mundo. Y esto es lo que nos pasa también cuando estamos afuera y vos sabés que está pasando algo en la Argentina. Esto fue lo que sintieron ellos.